Ya. Entonces, vamos a comenzar con la supervisión de trabajos de alto riesgo. Nosotros tenemos, sobre todo en minería, muchos trabajos de alto riesgo y también tenemos trabajos con riesgos críticos. Entonces, los trabajos de alto riesgo ya están catalogados, ¿no? Como trabajos a más de 1,80 m, ¿no? Trabajos en altura, trabajos en caliente, en espacios confinados, con electricidad, radiaciones, excavaciones. Entonces, estos ya están establecidos. Pero también tenemos trabajos críticos, ¿no? Que en este caso, cada unidad minera, cada sistema de gestión puede establecer de acuerdo a su organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos trabajos críticos, algunos les colocan, por ejemplo, el izaje, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la organización. Pero, ¿qué es un trabajo de alto riesgo? No, el trabajo de alto riesgo implica que puede existir un daño a la salud, ¿no? Del trabajador, ya sea por un accidente o por una enfermedad profesional o una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, yo imagino que ya en legislación han visto la diferencia de una enfermedad profesional y una enfermedad ocupacional. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan conocer, ¿no? Sobre los trabajos en altura, confinado, caliente, excavaciones. Sobre todo, conocer algunos estándares internacionales, ¿no? Y normas peruanas que se han establecido. Ahora, por ejemplo, si trabajas en todo lo que es construcción civil, tienen la SUNAFIL, si no me equivoco, el anteaño pasado, a fines del año pasado sacó unos programas tipo modelo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a cada especialidad o a cada rubro, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, para minería hay uno, para construcción civil, para lo que es, para el sector pesquero, ¿no? Para lo que es salud. Entonces, ahí también podríamos ver un poco más en qué están ahondando, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes van trabajando. Vamos a ver ahora 9 unidades. Ya. Y todos ellos van a estar con trabajos de alto riesgo. Hay algunos trabajos también que los vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué un trabajador ejecuta un acto subestándar? ¿Todos saben qué es un acto subestándar? Ya, voy a explicarlo. Ya. Un acto subestándar es aquello que el trabajador sabe que está mal y aún así lo hace, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a trabajar en un andamio, tú sabes que tienes que colocarte tu arnés y la línea de vida. Pero si tú no lo haces, es un acto subestándar, ¿ya? Ahora, otro ejemplo. Un trabajador para que ingrese a su centro de labores, como puede ser, por ejemplo, Metro, Plaza Vea, sabe que tiene que estar con sus zapatos de seguridad. Y no lo hace, porque él sabe que tiene que realizarlo y aún así no lo hace. ¿Ya? Entonces, muchos trabajadores ejecutan en qué cosa está permitido, qué cosa no está permitido, ¿no? O no hay buen entrenamiento, ¿no? Claro, cuando no cumple con el procedimiento, ¿no es cierto? Durante su trabajo. Por ejemplo, si tú tienes trabajadores justo en esta época, y es muy importante que puedan utilizar las mascarillas, ¿no? Y el trabajador, tú le das la mascarilla y no se pone o se coloca debajo de la quijada o debajo de la nariz. Entonces es un acto subestándar, ¿ya? Los actos subestándar, como su mismo nombre lo dice, es acto, es propio de la persona. Entonces, muchas veces, como les mencionaba, esto se da porque los trabajadores no son conscientes, ¿no? Les falta conocimiento. Entonces, es muy importante entrenar a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores. Y para que los puedas entrenar, es muy importante
importante que los conozcas, que sepas cómo son ellos. Por ejemplo, si han terminado el colegio, si han terminado primaria, si son personas técnicas, y no solamente ello. Ahora también está, perdón, la programación neurolingüística al trabajador. Entonces, es el tipo coaching que se le hace a los trabajadores, de acuerdo al nivel de conocimientos que ellos tienen, ¿no? Y también por falta de motivación, porque no lo quieren hacer, ¿no? Sobre todo trabajadores que siempre dicen, pero yo ya lo sé, ¿no? O simplemente son 5 minutos que voy a subir al andamio, nada más. ¿Para qué más tiempo me voy a demorar colocándome mi arnés, mi línea de vida? Tengo que hacer el checklist. Entonces, muchas veces los trabajadores cometen los actos subestándar por falta de conocimientos, ¿no? A veces por falta de procedimientos, pero la mayoría es porque sabe y no lo quiere hacer. ¿Por qué existen las condiciones? Las condiciones subestándar son propias del lugar. Por ejemplo, si estás en tu casa y tienes el interruptor malogrado, dañado, y alguien se dan, ¿no? Por así decirlo, o se accidentan al entrar a las alcantarillas, ¿no? Sobre todo estos trabajos lo hacen los colaboradores de las municipalidades y no se realizan monitoreos, ¿no es cierto? Porque es un espacio confinado, es un espacio muy pequeño y las personas fallecen, ¿no? Muchas veces porque no está ventilado, tienen que ingresar, ya hay atmósferas explosivas. Regresamos con las condiciones subestándar, son todas aquellas que están fuera del lugar, ¿no es cierto? Fuera del estándar. Muchas empresas mineras, por ejemplo, están, de acuerdo a su sistema de gestión, están implementando el inventario de las condiciones subestándares. Entonces, por ejemplo, cuando son mineras subterráneas, están realizando el conteo de las condiciones subestándar, ¿no? Por ejemplo, ingresan a una labor y ven cuál es la condición de esa labor, ¿no? Tal vez falta de iluminación, falta de ventilación. Y si es una planta, ¿no? Una planta, pues están viendo, por ejemplo, las condiciones subestándares que existen, ¿no? Tal vez los pasillos no están bien diseñados, la señalética no está acorde, ¿no? A los nuevos cambios y todo ello. Entonces van viendo cuáles son las condiciones y se van realizando un inventario de condiciones. Entonces, por ejemplo, este año encuentran 150 condiciones subestándar. Y una meta para el año que viene es disminuir estas condiciones subestándar, ¿no? Tal vez un 10%, tal vez un 20%. Lo ideal es que se eliminen las condiciones subestándar, ¿no es cierto? Eso es lo que todos queremos, pero muchas veces no es lo que realmente pasa. Por ejemplo, tenemos muchos índices sobre condiciones subestándar. En España trabajamos uno, por ejemplo, que se tiene que realizar un inventario de todas las condiciones subestándar, como les mencionaba, y entre ellas identificar cuáles son las más críticas. Luego de que identificas las más críticas, empiezas a trabajar en ellas, a ponerles objetivos, ¿no? A ponerle metas para que tú puedas eliminar estas condiciones subestándar. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a minería, sobre todo en minería subterránea, ¿no? En minería que todavía trabajan de forma algo mecanizada, ellos tienen unos medidores de gas. Entonces, estos medidores de gas muchas veces se encuentran malogrados. ¿Por qué? Porque en interior mina hace mucho calor, hay mucha humedad y el equipo se daña, se malogra. Entonces, tiene que existir un control de ingeniería, ¿no? Para eliminar estas condiciones subestándar. Entonces, lo ideal es que en tu trabajo puedas identificar, ¿no? Realizar un inventario de cuáles son todas esas condiciones subestándar. ¿Para qué? Para corregirlas. Entonces,
Por ejemplo, el año pasado, SUNAFIL sacó unas estadísticas e indicó que el 80% de accidentes se dan por actos subestándar, no por condiciones, sino por actos, porque el trabajador realiza malas cosas o sabe que debe de realizar de otra manera y aún así lo hace. Entonces, la mayoría de los accidentes se dan por actos, no por actos subestándar. También tenemos algunas normas nacionales, ¿no? Tenemos la norma G050, que es para la construcción. Ha sido cambiado, ¿no? Por el Decreto Supremo 011, pero este Decreto Supremo 011 también nos habla sobre la norma G050 y nos indica que muchas cosas podemos seguir trabajándolas con la norma G050. Entonces, la seguridad en la construcción es algo relativamente nuevo, que recién se está observando en estos 7 años, 8 años. Entonces, no hay tantas restricciones para construcción como para minería, ¿no es cierto? En minería hay muchas más restricciones que en el sector construcción. También tenemos el reglamento, la 024 de minería, el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, entonces, que ha sido modificada por la 023-2017, y aquí nos hablan igual que los trabajos de alto riesgo, pues requieren un PETAR. ¿Se acuerdan qué es un PETAR? Permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, un PETAR es un permiso escrito de trabajo de alto riesgo y que esto debe ser autorizado y firmado para cada turno, para cada turno. Entonces, el PETAR es un formato donde los trabajadores tienen que rellenar cuáles son los riesgos, ¿no? Cuáles son los peligros, las condiciones y todo ello. Entonces tiene que ser firmado por cada turno, pero también ha sucedido que muchos trabajadores, ya, por ejemplo, si hoy día es 2 de julio, entonces le colocan solamente el 2/7, ¿no? Y 2020. No le colocan el 02. ¿Por qué? Porque para el 22 van a sacar esa hoja y le van a poner el 2 adelante. Entonces, 22 de julio. Ya no van a volver a rellenar. Mucho de esto sucede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Pedir los formatos a los trabajadores al finalizar la jornada. Pero hay muchas empresas que no lo hacen, que todavía esperan a fin de mes para pedir todos los formatos. Entonces, lo ideal es pedir todos los formatos al finalizar el turno, ¿ya? También nos hablan sobre las normas ANSI, ¿no? Estas normas ANSI también nos hablan mucho, por ejemplo, de los arnés, las líneas de vida. Hay distintos tipos de líneas de vida, nos dan sus características, ¿no? También tenemos aquí a la OSA, ¿no? Que es el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, también nos da varios lineamientos con respecto a todo lo que es seguridad industrial, sobre todo a los trabajos de alto riesgo, y la OSA nos indica que los trabajos en altura son trabajos aquellos en que nosotros debemos utilizar protección a más o igual a 1.8 metros, ¿no? Debemos utilizar arnés, una línea de vida, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver que existen varias tipos de líneas de vida, ¿no? También tenemos a la norma OSA, ¿no? CFR, y que nos indica, por ejemplo, los ganchos que utilizamos en las líneas de vida, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, distintos tipos de gancho, cómo deben de estar. Por ejemplo, hay ganchos que esta parte está o viene desgastada, ¿no? Es la parte donde tú puedes abrir, ¿no? Y viene desgastada, o es muy difícil de abrir, o se abre muy fácil. Entonces, esto debemos de evitar. Ahora vamos a iniciar con los requisitos previos antes de comenzar los trabajos en altura. Entonces, por ejemplo, debemos de tener la charla de 5 minutos, que es muy importante. Ante cualquier suceso, por ejemplo, si hay algún accidente de trabajo,
se necesita recoger toda la información, ¿no? En el hipotético caso de que exista un accidente fatal, ese día llega el Ministerio Público, ¿no? Y coge toda la información, toda la información. Entonces es muy importante tener la charla de 5 minutos, ¿ya? Muchos trabajadores están presentes en la charla, pero no firman el registro. Entonces, no simplemente es dar la charla, sino debe de existir un registro. Recuerda que si estás certificado o implementaste tu sistema de gestión, ya sea con la ISO o si no con la OSA, si todavía tienes, o con los modelos que da el Ministerio de Trabajo, en este caso es UNAFIL, todos ellos te piden registros, te piden evidencias. Entonces, ante una fiscalización tú no puedes decir, no, pero sí di mi charla. No, es muy importante tener el registro de las charlas de 5 minutos. Siempre es muy importante. Entonces estamos en la charla. Siempre es muy importante tener el registro, tener la evidencia, por favor, de que el trabajador asistió a la charla. Siempre es importante, ¿ya? Deben de realizar su ATS, que es Análisis de Trabajo Seguro, o en otros sistemas de gestión le llaman Análisis Seguro de Trabajo. Algunos le llaman ATS, otros AST. Entonces, ambos contienen lo mismo, ¿no? Tienes que identificar cuáles son los trabajos que tú vas a realizar, cuáles son los peligros, los riesgos, las consecuencias, ¿no? En este caso también deberían de tener un PETS. ¿Qué nos dice minería con respecto al PETS? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Si tienes PETS, ya no es necesario realizar ¿qué? ¿Se acuerdan? Si tienes un procedimiento escrito de trabajo seguro, ya no es necesario que tengas un ATS. Ya no, eso nos dice para el sector minería. Entonces, ¿qué es el PETS? Es un procedimiento escrito de trabajo seguro. Es decir, en el PETS tú vas a colocar paso a paso lo que vas a realizar. Por ejemplo, si vas a colocar vidrios, por ejemplo, si vas a colocar un ventanal, entonces primero en tu PETS, ¿no? Se coloca cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, primero vas a tomar las medidas, luego vas a cortar el vidrio, ¿no? Después vas a instalar el vidrio, tal vez, pero antes de instalar tendrás que colocar cierta masa o algún pegamento, ¿no? Luego colocas el vidrio, verifica si cuadra o no cuadra. Entonces ese es el procedimiento escrito de trabajo seguro. Te indica paso a paso lo que tú vas a realizar. Entonces, para lo que es minería, nos indica que si tienes PETS, ya no es necesario realizar un ATS. ¿Ya? Si tienes PETS, ya no es necesario realizar un ATS. ¿Por qué? Porque en el PETS tú vas a decir paso a paso lo que realizas. Y en el ATS también, entonces ya es redundar, pero muchos sistemas de gestión indican que así tengas PETS, igual debes de tener un ATS. También nos indican que debemos de tener estándar de trabajos en altura, nuestro PETAR, ¿no? Que recuerdan que debe ser para cada turno, ¿no? El SSTR, ¿qué es el SSTR? Es un seguro complementario de trabajo. Entonces, el SSTR, los trabajadores, es muy importante que estén activos. ¿Y quién activa? La empresa. Es decir, si tú me contratas a mí para que yo sea soldadora, tú me tienes que comprar mi SSTR. Si es que me pasa algún accidente, algún incidente, el SSTR pues cubre esos gastos, ¿no? Pero muchas empresas, por ejemplo, el SSTR es mensual y se olvidan, digamos, acaba el 24, ellos tienen que activarlo el 25, ¿no? Y a veces se olvidan de activar. ¿Y qué pasa cuando hay un accidente ahí? ¿No? ¿Quién responde? ¿Quién tiene el deber de responder por ellos? Tenemos que tener el checklist de arnés, línea de vida. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos a este hombre, ¿no? La parte azul, ¿no? Que está sobre el cuerpo es el arnés, ¿no? Que la mayoría de ustedes ya lo conoce. Y la línea de vida es la parte rosa, ¿no? Que va por detrás. Entonces también tenemos
que tener el checklist de los EPPs básicos, el checklist de escaleras, andamios, de lo que vamos a utilizar. Así como también es muy importante que nuestros trabajadores estén certificados, ¿no? Para el trabajo en altura, o si van a utilizar andamios, es muy importante que estén certificados. No solamente es que estén capacitados, sino también deben de estar certificados para ello. Es muy importante tener un plan de emergencia o de rescate. Tenemos aquí los equipos de protección contra caídas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el arnés de seguridad, es lo que estoy señalando con el mouse de color verde, ¿ya? Hay distintos tipos, hay distintos modelos, hay distintas marcas, por ejemplo, tenemos 3M, Steel Pro, ¿no? Entonces, depende de la marca, ¿no? Entonces, hay distintos modelos. También tenemos esta línea de vida, ¿no? Si ven, la línea de vida tiene dos colitas. Antes era permitido solamente una cola, ahora hay dos colas, como también tiene un absorbedor de impacto, ¿no? Este bultito que están viendo aquí es el absorbedor de impacto. Este absorbedor de impacto, al momento de la caída, se abre, ¿no? Se abre y ayuda a absorber el peso, ¿no? Al momento de la caída. También tenemos estos puntos de anclaje, ya tenemos estos puntos de anclaje que más adelante vamos a ver cuánto es la resistencia. Tenemos estos bloques retráctil, ¿no? Entonces tú puedes utilizar el arnés de seguridad con una línea de vida como esta de dos colas o un bloque retráctil. Entonces, tu arnés puedes utilizar con una línea de vida, como vemos la de dos colas, o con un bloque retráctil. Entonces, es muy importante ello. Ahora vamos a ver el triángulo de protección contra caídas. Nos habla que es muy importante tener un dispositivo de presión, ¿no? Que se adapte a nuestro cuerpo, un punto de anclaje que nos soporte, ¿no? Ante una caída y un elemento de conexión que puede ser un bloque retráctil o una línea de vida. Para ello siempre es muy importante tener un plan de rescate, es decir, cuando se cae el trabajador, ¿cómo tú lo vas a rescatar? Si te das cuenta, este arnés no tiene un anillo en la parte del pecho. Hay arneses especiales para rescate. Entonces, por lo menos por empresa debe de existir de 1 a 2 arnés para rescate, ¿no? Deben de tener aquí en la parte frontal, ¿no? Un anillo para que la persona que va a ir a rescatar se pueda colocar ese arnés y por ahí es donde va a sujetar a la otra persona, por el pecho. Asimismo, deben de ser formados, ¿no? Sobre el uso del arnés en línea de vida, cuánto tiempo de vida útil tiene, cómo se debe de utilizar, ¿no? El arnés de seguridad, nosotros aquí estamos viendo en este hombre, ¿no? Debe ser regulable porque nosotros tenemos trabajadores más gorditos, más chiquitos, más altos, ¿no? Entonces debe ser regulable en tamaño, ¿ya? También estamos viendo las hebillas, ¿no? El arnés generalmente es de cinta poliéster, y en la parte posterior sí tiene el anillo en D. En este anillo en D que nosotros estamos viendo es donde tú puedes enganchar esta línea de vida o este bloque retráctil, ¿no? Cualquiera de los dos se engancha en la parte posterior. Ahora, si te das cuenta, las correas inferiores están yendo debajo de las nalgas, ¿no? Están yendo debajo de las nalgas. Hay muchos trabajadores que estas correas las colocan encima de las rodillas. ¿Y qué pasa cuando el trabajador cae? Pues empieza a subir, ¿no es cierto? Esta correa y va a dañar toda esta parte, ¿no? La entrepierna. Y si ustedes se han dado cuenta, pues la entrepierna es una parte muy sensible de nuestro cuerpo. Y la piel de nuestra entrepierna no es la misma o no tiene la misma
dureza, por así decirlo, como la de nuestras manos o como la de nuestro pie, ¿no es cierto? Es mucho más delicada, más suave, no más tersa, entonces se daña mucho más. Entonces, si tienes trabajadores, las correas deben de ir debajo de las nalgas, ¿no? Es la forma correcta de colocarse un arnés, ¿ya? Igual, la correa superior, ¿no? Deben ir a la altura de las tetillas, debe ir a la altura de las tetillas. Muchos trabajadores las tienen más abajo, casi donde empieza el estómago, ¿no? En la boca del estómago, o si no lo tienen, eh, más arriba de las tetillas. ¿Y qué pasa si lo tiene por encima de las tetillas? Pues al momento de caer puede existir un estrangulamiento, ¿no es cierto? Es mucho más fácil de llegar al cuello. Entonces, es muy importante el arnés, ¿ya? Aquí tenemos el esquema de una caída, ¿ya? Aquí nosotros estamos viendo, por ejemplo, a un hombre. Este es el arnés y esta es la línea de vida. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese paquetito que estaba en la línea de vida que les comenté? ¿Cómo se llamaba? ¿O para qué sirve? ¿Te acuerdas? Te comenté. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda para qué sirve este paquetito? Absorbedor de impacto, shock absorber. Sí, gracias. Es el absorbedor de impacto, ¿no? Al momento de caer también apoya a que el peso se distribuya, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al hombre, ¿no? Con su arnés, la línea de vida, y esta persona cae. El absorbedor de impacto se abre, ¿no? Y amortigua la caída. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, nos habla de la línea de conexión, es decir, de esta línea de vida que va a medir 1,80 m, ¿no? La desaceleración es 1 metro, es decir, el absorbedor de impacto, ¿no? Lo que estamos viendo, esta parte amarillita en la parte de la espalda, se abre 1 metro, ya se abre 1 metro. El arnés se estira 30 centímetros, ¿no? Y el trabajador en este caso mide 1,50 m, ¿no? Sobre todo en minería tenemos trabajadores muy chiquitos. Tenemos de 1,50 m, 1,45 m, como también tenemos trabajadores muy altos, ¿no? Entonces, este trabajador mide 1,50 m de hombros a pies. Y el factor de seguridad está, que es E, es 1 metro. Es decir, que a partir de 5,66 metros, recién puedes utilizar una línea de vida de 2 colas. ¿Por qué? Porque si tú utilizas a los 4 metros, ¿qué pasa? Te caes, llegas al piso, ¿no? Pero si te caes de 5,6 metros, quedas 1 metro suspendido, ¿no? Quedas 1 metro suspendido. Pero si lo utilizas a los 4 metros de altura, igual vas a llegar al piso, te vas a estampar en el piso. Entonces, es muy importante que sepas cuándo vas a utilizar esta línea de vida o este bloque retráctil. Esta línea de vida se utiliza a más de 5,6 metros. Es decir, si tú vas a estar a 6 metros, 7 metros, 8 metros, 50 metros, es muy importante que utilices este tipo de línea de vida, de 2 colas. Pero si tú vas a trabajar a 4 metros, a 3 metros, puedes utilizar este bloque retráctil, porque este bloque retráctil tú te colocas y ni bien siente un jalón o un tirón, te jala hacia arriba, ¿no? Entonces te jala. Entonces ya sabes cómo utilizar. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir, por ejemplo, si yo voy a trabajar en un camión grúa, por ejemplo, yo soy rigger, es decir, soy ayudante y voy a trabajar en un camión grúa, que aproximadamente voy a estar a 2,5 metros
de altura, ¿no? O del piso voy a estar a 2,5 metros. ¿Qué tipo de arnés debo de utilizar? Perdón, de línea de vida. ¿Esta es la primera o la segunda? ¿Alguien me puede decir, por favor? La primera, Esta. ¿sí? Es ¿Por qué? El bloque Dijimos retráctil. que, claro, el bloque retráctil, ¿no es cierto? El bloque retráctil. ¿Por qué? Porque esta línea de vida de 2 colas, ¿no? Nos sirve a partir de 5,6 metros. Si tú utilizas esa línea menos de 5,6 metros, igual te estampas en el piso, ¿no? Te caes igual y no vas a estar suspendido. Llegas al piso. ¿Por qué? Porque la línea mide 1,80 m, ¿ya? El absorbedor de impacto se abre 1 metro. Aquí estamos viendo que se abrió 1 metro. El arnés se estira 30 centímetros, ¿no? El trabajador mide 1,50 m, ¿no? Y tenemos la altura de seguridad, ¿no? Esta de acá para que pueda quedar suspendido es 1 metro. Entonces, si tú utilizas a más de 5,6 metros, te va a servir ese arnés, ¿no? Te va a servir, perdón, esta línea de vida. Te va a servir, ¿por qué? Porque vas a quedar suspendido. Pero si tú utilizas, digamos, si vas a estar a 4 metros, a 3 metros de altura, lo ideal es que utilices un bloque retráctil. ¿Por qué? Porque este bloque retráctil, por ejemplo, yo estoy trabajando a 2,5 metros, soy ayudante de un camión grúa, ¿no? Y yo estoy a 2,5 metros del suelo. No me va a servir esta, porque si me pongo esta, igual voy a caer al piso. No me va a suspender, pero esta sí. Esta me va a jalar. Entonces, por ejemplo, aquí no tiene su bloque perdón, su absorbedor de impacto. Entonces, no se va a abrir, me va a jalar. Por eso es que tenemos dos tipos de líneas. Tenemos la línea de vida de 2 colas, ¿no? Y el bloque retráctil. Entonces, el bloque retráctil también se utiliza a menos de 5,6 metros y la línea de vida de 2 colas se utiliza a más de 5,6 metros, ¿no? Entonces, es muy importante que puedan determinar esto. Recuerden que después de una caída, el arnés, la línea de vida, ya no se puede volver a utilizar porque ya tuvo una desaceleración, ¿no? El amortiguador también hemos visto que se ha abierto, entonces ya no se puede volver a utilizar. También tenemos los puntos de anclaje, ¿no? Que vemos aquí. Estos puntos de anclaje deben de soportar 2,500 kilos, ¿ya? O 5,000 newtons, ¿ya? Entonces es muy importante saber el punto de anclaje que tú vas a establecer. Es decir, tu línea de vida, ya sea de 2 colas o el bloque retráctil, también lo puedes enganchar en un punto de anclaje, ¿no? Entonces, para eso también hay muchos accesorios, ¿no? Como las líneas horizontales sintéticas, las líneas horizontales de cable. Es muy importante, pero que tu punto de anclaje pueda soportar 2,500 kilos. También es importante tener tarjetas, ¿no? Si tú vas a realizar trabajos en altura, creo que está aquí, ya. Si tú vas a realizar trabajos en altura, es muy importante que tengas tarjetas, ¿no? Son unas tarjetas donde tú vas a colocar peligro, ¿no? Trabajos en altura. Es muy importante, por favor, ¿ya? Muchos, por ejemplo, la norma G050 nos habla que podemos utilizar también sogas, ¿no? Sogas, pero ya no, su uso ya no está siendo
muy establecido en las construcciones porque eso ha traído muchos accidentes. Sin embargo, sigue en la norma G050. Para minería no, ¿ya? También es muy importante que puedas verificar, por ejemplo, el arnés, que se ajuste a tu cuerpo, ¿no? Que te pueda dar la libertad de realizar movimientos, ¿no? Verificar si es que le faltan piezas, si tiene piezas gastadas o deformadas, ¿no? No puedes utilizar este arnés con esta línea de vida.